Vamos a comenzar, como les dije, con la solución de la tarea 3. Bueno, antes, ¿cómo se sienten para el examen el lunes? ¿Creen que necesitan más tiempo, como el miércoles, o así está bien el lunes? Pues bueno, es que a mí me ha costado un poco de trabajo. En lo personal, no sé mis compañeros, pero si lo retrasa el miércoles estaría bien. Sí, o sea, ¿sí creen que les beneficie? Pues no sé si mucho, pero algo. Un Sí, poquito profe. tal Bueno, vez. a mí, Sí, por mí profe. sí, por favor. Bueno, pues si quieren los movemos. Como en realidad mm, estamos terminando bien el curso, me refiero a tiempos, pues si quieren el lunes está bien. El miércoles, perdón. Solo que eso implica que eh, pues los que tienen que presentar examen final quizás tengan un poco menos de tiempo para prepararlo. Eso también, porque si aumentamos tiempo para el parcial, disminuye tiempo para el final. Entonces, con esa condición, no sé si estén de acuerdo. ¿Cuándo sería entonces el final, profe? A ver, ¿a ustedes les han dicho cuándo termina bien el semestre? Creo que el 27. ¿Las clases o ya con calificaciones y todo? Las clases sí terminan el 27. Las calificaciones, eso sí no sé, profe. Ah, ok. Ah, sí, es cierto, mira. Término del semestre, 26 de enero. Y hoy es 21. El 26 es el miércoles, ¿no? Dos, tres, creo que sí. Entonces está bien. Pues yo creo que les da buen tiempo de que si lo hacemos el miércoles, el examen final sea el otro miércoles, para que tengan una semana. ¿Cómo ven? ¿Sí, sí les parece bien? ¿Cuándo, profe? O sea, el siguiente miércoles, el 26. A ver, espera. El miércoles 26 sería el examen parcial. O sea, lo movemos del 24 ahora al 26. Y ese es el día que se termina el semestre oficialmente. Entonces, nada más déjenme checar aquí para ver si sí se puede. Ah, súper bien. Ok. Creo que sí. Déjenme que entre esta. ¿Quién se conectó? Ok. A ver, estábamos diciendo que el tercer examen parcial, porque, bueno, pues porque necesitan más tiempo para prepararlo, se va a mover del 24 al 26, o sea, al miércoles de la siguiente semana. Ese día es el día que se terminan las clases oficiales en la ENES y bueno, pues ese día hacemos el tercer examen parcial.
Y los que vayan a presentar examen final, les vamos a dar una semana más, o sea, en realidad es una semana, para preparar el examen final que ya vendría con todo el contenido del curso. Y ese sería el 2 de febrero. Si les parece bien. ¿Sí, Valeria? Maestro, ¿que no es segundo examen parcial? Solo hemos hecho... Ah, sí, perdón, segundo parcial. Ok, gracias. Sí, sí, exacto. El segundo parcial es el 26. Y el examen final es el miércoles 2 de febrero. Así tienen una semana entre examen y examen. Sí, sí, todavía voy a mandar la cuarta tarea. Esa también pues les va a servir para repasar esa parte. Maestro, pero en el examen ya no viene lo de la tarea 4, ¿verdad? Eso solo viene en el final. Eso solo viene en el final. Ok, gracias. Sí. Déjenme de una vez para que, por si hay algún compañero que no se conectó o alguna compañera que no se conectó o que directamente está pensando en presentar quizás el examen final, vamos a ponerle el aviso de una vez. Entonces quedamos que el miércoles 26 el examen final miércoles 2 de febrero. A ver, ya publiqué el aviso, no sé si alguien pueda checarlo y decirme si queda claro para ustedes o le cambio alguna cosa. Sí quedó claro, profe. ¿Quedó bien? Ok, bueno.
Vamos entonces Profe, a nada ver. más por curiosidad. Ajá. En el final va a ser como una pregunta por cada tema porque pues está extenso el temario, ¿no? Sí, ahí mm, yo les sugiero que esperen algo tipo, por ejemplo, bueno, como el final ya incluye todo, sería como buscar, en este caso, a ver cómo les digo, el nivel de ese examen va a ser como si yo agarrara un ejercicio de cada una de las tareas que les dejé, de las 4 tareas, porque ahora es todo el curso, y ya, ¿no? O sea, entonces serían como 4 o 5 problemas, 5 supongo, porque 4 son muy pocos, también para que les dé chance de, si no les va bien en uno o así, pues no les vaya tan mal. Serían como 5 problemas, pero al nivel de los problemas que dejamos en la tarea. O sea, no va a haber algo como muy nuevo o algo muy diferente o así. Obviamente no van a ser los mismos ejercicios de las tareas, pero sí son muy parecidos. Ah, ok, profe, gracias. Ujú. Maestra, una pregunta. Sí, Entonces ese examen, o sea, es como tu calificación de todo el semestre. bueno, es tu calificación de todo el semestre. O sea, si sacas, ojalá que así fuera, si sacan 10, si alguien se anima a hacerlo y saca 10, pues tendría 10 en mi parte del curso. Pero ya les comenté que falta que, aunque saquen 10 en mi parte, tienen que aprobar mínimo, bueno, aprobar laboratorio, ¿no? Para pasar el curso. Entonces, respecto a mi parte, sí, sacarías 10 en mi parte. Ah, ok, y si por ejemplo, este, o sea, si lo haces porque, no sé, reprobaste todo lo anterior. Ajá, o sea, a lo mejor hiciste todo, tareas y Ajá, exámenes, y sacaste 5. ajá. O sea, mi pregunta es ¿cuándo nos entregaría las calificaciones de las tareas y del examen que vamos a hacer para saber si pasamos? Ah, pues eso va a ser antes de... ¿De ese examen? Ajá, o sea, sería como el Ah, ok. miércoles, ¿no? Porque el miércoles es cuando harían el parcial. Y entonces ya para el día siguiente, por ejemplo, tendrían que saber cómo les fue, ¿no? Ah, bueno, para el parcial sí tengo que tener unos días para calificar. Ese es buen punto. Bueno, pero de todas maneras, ustedes, o sea, con las calificaciones que ya tienen, se pueden ir dando cuenta cómo van a salir y más o menos estimando. O sea, aunque yo el segundo parcial se los entregue un poco más tarde, de todas maneras ustedes pueden decir, ah, es que aquí me saqué tanto, acá tanto, llevo así. Y en el parcial pues sentí que me fue súper bien o no tanto o así. Y más o menos creo que, es que yo viendo mis listas, más o menos puedo ver quién tiene chance de pasar o quién va así como bien o quién ni sacando 10 en ese pasaría o cosas así. Entonces, eh, chequen las calificaciones también de los anteriores para que vayan estimando más o menos qué necesitan, ¿no? Pero si hacemos el examen final antes de que nos dé la calificación del último examen, entonces si lo hacemos, si hacemos el examen final, estaríamos como renunciando a todo lo demás, Ah, no, pero o sea, aún no sabríamos. eso no va a la- pasar. O sea, yo me refiero a que si el examen es el miércoles, por ejemplo, Ujú. el viernes estarían las calificaciones del segundo parcial. Ah, ok, ok. Ajá. Sí, o sea, Sí. yo me refería a que no se las puedo dar, por ejemplo, el jueves o algo así. Ah, ok, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces vamos a ahora sí a ver cómo se resolvió esta tarea. A ver, el primero era este que nos decía,
localizar las coordenadas X y Y del centro de masa de la placa uniforme mostrada en la figura 1. Y pues esta figura nos mostraba una placa que no tenía variaciones en densidad, por eso es uniforme, y nos daba la longitud o algunas longitudes, ¿no? Para que nosotros pudiéramos estimar justo lo que nos está pidiendo el problema. Entonces aquí está la figurita. Se puede dividir, o bueno, yo la dividí en regiones, ¿no? Precisamente para esto nos están dando los lados, para uno saber en cuánto mide este segmento, el de abajo, el de un lado. Y pues aquí lo más sencillo es dividirlo en cosas que sean como simétricas, que sean fáciles de tratar. No vamos a dividir, por ejemplo, esta figura en trapecios o trapezoides o cosas así, que son un poco más difíciles de tratar en términos de encontrar coordenadas de centro de masa. Necesitamos cosas que sean como más simétricas y más sencillas. Entonces, pensando en esto, pues ustedes pueden dividir la figura en varias figuras. Por ejemplo, aquí está la figura 1, la 2, la 3 y la 4. Y uno aplica la definición de centro de masa, que era la suma sobre I de todos los RI por MI sobre todos los MI, que cuando es un continuo, pues se convierte en una integral. Entonces, cada una de las placas en las que fue dividida esta figura, la 1, la 2, la 3 y la 4, tiene densidad uniforme. Eso quiere decir que el centro de masa coincide con el centro geométrico o con el centro de la figura, pues. Si la placa no fuera uniforme, no podemos garantizar esto. Pero en clase habíamos visto que para un cuadrado, pues el centro de masa, para un cuadrado de densidad uniforme, el centro de masa está en el centro del cuadrado. Lo mismo para un triángulo, lo mismo para un círculo, para un rectángulo. Entonces, aquí era muy fácil ubicar dónde estaba el centro de masa de cada una de estas partes que conforman la placa total. Ahora aquí, pues de hecho nosotros podemos ubicar, de hecho aquí ya está ubicada la placa en el plano XY y aparte nos están dando las medidas, entonces pues podemos tomar o es inmediato o es obvio que podemos tomar a L como la unidad de medida en cada uno de los ejes, ¿no? Entonces en ese sentido, por ejemplo, 2L pues está a la izquierda o a la derecha, como sea, pero me refiero a que es fácil contar o medir en términos de L, como si L fuera la unidad de medida de este plano. Entonces, para la placa 1, que es la que está aquí arriba, en este rectángulo acostado, el centro de masa es 2L en la dirección X y 2.5L en la dirección Y. Si se fijan, este rectángulo acostado, que es la placa 1, va o sea, siguiendo la referencia del plano, va desde 0 hasta 4L, su longitud en X. Y si el centro de masa está a la mitad, pues entonces el centro de masa está en 2L, en la dirección X. En la dirección Y, podemos ver, también basándonos en la placa 2 que está a la izquierda, que tiene una altura 3L, o sea, el borde superior de la placa 1 llega hasta 3L. Entonces, sabemos que esta placa 1 tiene ancho en la dirección vertical de 1L o de L. Entonces, hay que contar. Abajo, pues tenemos 2L y tenemos que subir medio L, porque otra vez sabemos que tanto en la dirección X como en la dirección Y, el centro de masa está ubicado a la mitad.
Y si esta placa tiene ancho en la dirección vertical L, pues la mitad es medio L. Por lo tanto, hay que sumar medio L más los 2 L que están abajo, y eso da 2.5 L en la dirección vertical. Por eso es 2L más 2.5 L. Y hacemos el mismo razonamiento para la placa 2, la 3 y la 4. Para la 2 es menos 1L y 1.5 L. Fíjense dónde está la 2. La mitad en X está en menos 1 o en menos L. Y para arriba, como mide 3L, pues la mitad sería 1.5 L. Entonces es menos 1 más 1.5 L. Para la placa 3, el centro de masa es menos 1 y menos 2. Vean la placa 3. También está en X, o sea, como tiene ancho, en X de 2L, pues la mitad es L. Y hacia abajo mide 4L o menos 4L. Entonces la mitad sería menos 2L. Por eso es menos 1 menos 2. Finalmente, para la placa 4 tenemos 1L y menos 3L en la dirección Y. Y aquí es positivo el en X porque la placa 4 mide 2L o sea, medido desde 0 hacia la derecha. El ancho en la dirección X es 2L, entonces el centro de masa va a estar en 1L para la dirección X. Mientras que hacia abajo, pues contamos 1L, 2L, y la mitad de 2L, que es el ancho de ese cuadrado en la dirección vertical, pues es la mitad sería 1, entonces serían 3L en la dirección negativa. Y por eso es más 1 más 1L menos 3L. Ya ahí están los 4 centros de masa. Bueno, eso es en términos de las coordenadas. Pero ahora la masa pues está definida como densidad, en este caso superficial porque son placas, no son cubos ni cosas volumétricas, sino como son placas, entonces tenemos densidad superficial por área, o sea, sigma por A. Entonces, ¿cuál es la masa en cada caso? Para la placa 1, pues sería sigma por 4L cuadrada. ¿Por qué? Porque la figura 1 es 4L por L, pues 4L cuadrada, o sea, es base por altura, pues. Es 4L cuadrada. Para la placa 2 es sigma por 6L cuadrada. Porque es 3L por 2L, da 6L cuadrada para la placa 2. Si se fijan, para la placa 3 va a ser 4L por 2L, serían 8L cuadrada. Y para la placa 4 sería 2L por 2L, 4L cuadrada. Que aquí están. Sigma por 8L cuadrada y sigma por 4L cuadrada. Entonces ya tenemos la masa. Ahora vamos a sustituir en la fórmula del centro de masa. Y aquí tenemos entonces que la coordenada del centro de masa de la figura en total, pues va a ser la coordenada del centro de masa de la placa 1 por la masa de la placa 1, más la coordenada del centro de masa de la placa 2 por la masa 2, más el centro de masa de la placa 3 por la masa 3, más el centro de masa de la placa 4 por la masa 4, sobre la suma de todas las masas, M1, M2, M3 y M4. Entonces, eso nos va a dar, pues simplemente sustituimos, ¿no? Para el radio del centro de masa de la masa 1 es 2L más 2.5, y eso lo multiplicamos por la masa 1, que es sigma por 4L cuadrado. Luego para la placa 2, menos L más 1.5L, y eso por el área de la placa, por la masa de la placa 2, que es sigma por 6L cuadrada. Y luego para la masa 3, menos L menos 2L por la masa 3, que es sigma por 8L cuadrada.
Y para la placa 4 es más L menos 3L multiplicando a la masa 4, que es sigma por 4L cuadrado. Y eso dividido entre la suma de las masas, que es sigma por 4L cuadrada más 6L cuadrada más 8L cuadrada más 4L cuadrada. Esa es la coordenada del centro de masa. Entonces aquí pues tienen que obviamente hacer los productos. Y si se fijan aquí, pues cada uno de los términos, o sea, para cada una de las 4 placas, pues hay una coordenada en X y una coordenada en Y que está multiplicando la masa, que es sigma por una área, ¿no? Entonces, pues hay factores comunes que son precisamente los que tienen el X, y hay factores comunes que tienen el Y. Entonces vamos a factorizar esos factores comunes. Entonces factorizan y les queda lo que está aquí abajo. Les queda 8 menos 6 menos 8 más 4, multiplicando a L cúbica por sigma en la dirección X. Luego les queda 10 más 9 menos 16 menos 12 por L cúbica por sigma en la dirección Y. Y abajo les queda 22L cuadrada por sigma. Y aquí, pues ya cuando terminan de hacer las operaciones, obtienen que las coordenadas del centro de masa van a ser menos 2 sobre 22 L en la dirección X y menos 9 sobre 22 L en la dirección Y. Aquí lo único que hicimos fue aplicar, pues primero la definición de centro de masa, es esta que está aquí, pero para eso, recuerden que habíamos visto que para una placa o un volumen o algo, una figura que tiene densidad uniforme, y esta se puede descomponer en otras figuras más pequeñas que la constituyen, la coordenada del centro de masa de ese objeto va a ser igual a la coordenada del centro de masa de cada uno, o sea, tomando el centro de masa de cada una de sus componentes y aplicando la definición de centro de masa, que es radio por la masa entre la masa total. Fue lo único que hicimos, sacar la coordenada del centro de masa para cada una de estas figuras que componen a la figura total, y luego aplicamos la definición de centro de masa. Esta en particular, no la de la integral, sino la de las sumas, porque aquí está, esta área pues está dividida en 4 áreas, esta área total está dividida en 4 áreas, o sea, al final es un enfoque discreto, decimos, discreto porque no es un continuo, y por lo tanto tenemos que sumar cada una de las componentes. Entonces aplicamos esto, la suma de RI, MI, sobre la suma de MI. Profe, Ajá. ahí entonces, ¿qué valor sería el radio? Porque ya no supe. Aquí en esta definición, en la suma de RI, MI, ahí pusimos el centro de masa, mira. Pues radio de centro, bueno, es un decir radio, ¿no? Pero es coordenada del centro de masa. Ah, ok. Sí, porque aquí es un vector, por eso tiene flechita. Y por eso estamos poniendo 2L en X más 2.5L en Y y así. Es un vector, no es un radio, como cuando estamos hablando de un círculo o algo así. Este problema, el 2, decía, un perro de 4.5 kilogramos está parado sobre un bote de 18 kilogramos a una distancia de igual a 6.10 metros de la costa. Ver figura 2. El perro camina
2.4 metros a lo largo del bote hacia la costa y se detiene. Luego, suponiendo que no hay fricción entre el bote y el agua, encuentre qué tan lejos se encuentra el perro de la costa. Bueno, pues la configuración inicial es que está pues el perro a cierta distancia de la orilla. El perro tiene una masa de 4.5 kilos, el bote de 18 y la distancia es 6.10 metros. Entonces, pues él dice que el perro se mueve y de hecho nosotros habíamos visto un problema en clase muy parecido donde había dos personas que creo que también estaban en un bote y estaban en los lados opuestos del bote y decíamos que se intercambiaban de lugar, que se paraban y se intercambiaban de lugar y queríamos ver cuánto se había desplazado el bote o algo así. Algo así hicimos en clase. Aquí lo que queremos encontrar es cuando el perro camina en el bote, qué tan lejos se encuentra de la costa. Bueno, pues primero vamos a tener el centro de masa inicial, que sería la masa del bote por la coordenada del centro de masa del bote, más la masa del perro, por la coordenada del centro de masa del perro, entre la masa del bote más la masa del perro. Eso es como un dato inicial del problema, ¿no? El centro de masa inicial, antes de que se pare el perro y camine. Además tenemos el momento inicial y momento final. Momento inicial, pues él está en reposo, entonces no se está moviendo. Y cuando para considerar el momento final, pues hay que considerar el momento donde ya, o el instante, donde ya el perro se movió, o sea, se desplazó en el bote. Y se desplazó 2.4 metros. Entonces, eso hizo, el hecho de que el perro caminara, dice, el perro camina a lo largo del bote hacia la costa. Entonces, el hecho de que el perro caminara hacia la costa, en este caso, como dibujé la figura, de acuerdo a como dibujé la figura, el perro se va a mover a la izquierda, porque el dibujo que les puse aquí, pues la costa estaba a la izquierda. Entonces el perro se mueve a la izquierda y eso significa que el centro de masa del bote, para compensar el momento, la conservación del momento lineal, se va a desplazar un poco hacia la derecha. Entonces el perro a la izquierda, el bote un poco a la derecha, entonces va a haber una posición final del centro de masa de cada uno de ellos. Y aquí habíamos puesto como dato inicial el centro de masa inicial y aquí entonces está el centro de masa final. Si se fijan, aquí está como referencia donde estaban inicialmente, ¿no? En esta línea, no sé si se alcanza a ver, vertical punteada, en el dibujo de abajo, hay una línea vertical punteada que es donde antes estaba el centro de masa del bote, antes de que se moviera el perro. Y ya una vez que caminó y se movió, el centro de masa, si se fijan, se desplazó respecto a esa línea un poquito, donde dice XB final. Ahí está la nueva ubicación del centro de masa del bote, respecto a la anterior, que es donde está la línea vertical punteada. Y para el perro lo mismo, la posición inicial del perro, en el dibujo de abajo está ahí con un perro, pero más clarito, ¿no? Está indicado con menos tinta. Y la posición final del perro está indicada ahí, donde está el perro con más tinta, más oscuro. Esa es la posición del perro, la posición final del perro. Y ahí está indicado también el desplazamiento en rojo, que son los 2.4 metros.
Entonces el centro de masa final va a ser igual a la posición final del bote, bueno, la posición del centro de masa final del bote por la masa del bote, más la posición del perro final por la masa del perro, entre la masa del bote más la masa del perro. Entonces la distancia inicial entre el perro y el bote se redujo en 2.4 metros, porque pues el perro caminó. Esto quiere decir que la posición final del perro menos la posición final del bote es igual a la posición inicial del perro menos la posición inicial del bote menos 2.4. Esto, pues en palabras, quiere decir que la distancia inicial entre el perro y el centro de masa del bote disminuyó 2.4 metros, porque pues el perro se movió 2.4 metros en esa dirección. Entonces, la diferencia entre la posición final e inicial entre el bote y el perro es 2.4 metros. Y de ahí nosotros podemos obtener el desplazamiento del bote. Este es un dato que, entre comillas, que sobra, pero pues se saca de manera inmediata con esta relación que acabamos de obtener. Se saca de manera inmediata, entonces simplemente despejamos para el bote, que sería posición final del bote menos posición inicial del bote. Cuando digo posición del bote me refiero al centro de masa. Entonces posición del bote final menos posición inicial del bote igual a posición final del perro menos posición inicial del perro más 2.4. Esto es nada más despejando de la ecuación que tenemos arriba. Ahora, también nosotros sabemos que si uno no tiene fuerzas externas en el problema, si no hay fricción y cosas así que estén sacando la energía o disminuyendo la velocidad del perro o lo que sea, entonces el centro de masa se va a conservar. Esa es una propiedad de los sistemas que no están sujetos a fuerzas externas, como este es el caso. Entonces, la posición del centro de masa inicial va a ser igual a la posición del centro de masa final. ¿Cuál es la posición del centro de masa inicial? Es la que teníamos acá arriba, xcm0. Y esta es la posición del centro de masa final. Entonces, igualamos ambas expresiones y vamos a tener esta expresión que está abajo. Aquí, pues lo primero que notamos es que el denominador coincide en ambos casos, por lo tanto ese se puede eliminar. Y eso nos deja simplemente con la ecuación de masa del bote, posición del centro, bueno, posición inicial del bote, más masa del perro, por la posición inicial del perro, igual a la masa del bote por la posición final del bote, más la masa del perro por la posición final del perro. Y de aquí, pues, uno puede factorizar, por ejemplo, las m. En particular, para la masa del bote estaríamos multiplicando la masa del bote por posición final del bote menos posición inicial del bote. Y eso igual a la masa del perro por la posición inicial del perro menos la posición final del perro. Pero aquí nosotros sabemos cuánto vale posición final del bote menos posición inicial del bote, que es el término que está multiplicando a la masa del bote. Para eso nosotros hemos encontrado esta expresión de arriba, por eso fue útil encontrarla y podemos sustituirla ahí de manera inmediata. Y pues el lado derecho se queda igual. Ahí nada cambió. Entonces aquí ya tenemos toda la ecuación en términos de posición del perro, tanto inicial
como final, pero para el perro nada más. O sea, pusimos la posición, más bien pusimos la diferencia de posiciones del centro de masa del bote en términos de las posiciones del perro. Básicamente eso fue lo que hicimos. Y eso nos deja pues la ecuación en términos solamente de las posiciones del perro, final e inicial. Ahora vamos a despejar la posición final del perro, que es XPF, y es lo que nos está pidiendo el problema. Nos está diciendo qué tan lejos se encuentra el perro de la costa una vez que caminó y se desplazó los 2.4 metros. Pues de aquí despejamos posición final del perro, que sería posición inicial del perro, por la masa del perro, más la masa del bote, menos la masa del bote por 2.4, sobre la masa del bote más la masa del perro. Aquí podemos pues sustituir, más bien simplificar esta ecuación, y luego metemos los datos. Todos los datos ya los tenemos del problema. Tenemos la posición inicial del perro, que era qué distancia estaba de la costa. Tenemos la masa del bote. Tenemos 2.4, que pues viene de la ecuación. Eso no viene de... No, sí viene del problema, pero me refiero a viene de cuando sustituimos esta parte. Tenemos la masa del bote, los 18 kilogramos, y la masa del perro, los 4.5 kilogramos. Entonces la posición final del perro nos da de 4.18 metros. A esa distancia se encuentra de la costa. Y en resumen, aquí lo único que se hizo fue aplicar la conservación del centro de masa, porque estamos en un sistema aislado, en ausencia de fuerzas externas o disipativas. Y eso fue todo. Profe, en esa pregunta, por ejemplo, ¿de cuánto es el margen de error? El margen de error, ¿a qué te refieres? O sea, a los de... Es que yo tuve un resultado similar, pero no sé eso. Bueno, si hiciste el problema bien y a la hora de meter en la calculadora decimales o algo así, es un decir, ¿no? Te pudo haber dado 4.8, ¿no? Pero si eso está bien, el procedimiento, pues está bien el problema. Pero si hiciste algún procedimiento que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pues, aunque incluso te haya salido 4.18, si el procedimiento no tiene nada que ver, entonces pues no estaría bien. Ok. Ya será cuestión de ver qué hiciste. Pero en cuanto a los decimales y eso, pues sí lo tomo en cuenta. Yo muchas veces en las calificaciones, yo obtengo, por ejemplo, 5.21 y muchos de ustedes obtienen 5.4, pero me fijo que hicieron bien, o sea, las cosas, lo mismo que yo, incluso a veces. Y solamente sé que es cuestión de los decimales que metieron en la calculadora y pues obvio se los pongo bien. Ok, gracias. Sí. El siguiente problema dice, 2 bloques son libres de deslizarse a lo largo de la pista de madera sin fricción mostrada en la figura 3. El bloque de masa M1 igual a 5 kilos se libera desde el punto A y colisiona elásticamente en el punto B, con el bloque de masa M2 igual a 10 kilos, el cual está inicialmente en reposo. Calcule las velocidades de los bloques después de la colisión e, inciso B, calcule la altura máxima a la que se eleva M1 después de la colisión. Este es el problema. Y entonces se deja caer la masa M1, choca con M2, que estaba en reposo inicialmente, y queremos saber las velocidades después de que chocan y la altura máxima que alcanza M1 después de que chocan. Entonces M1 pues va a venir, va a chocar con M2 y lo va a volver a subir un poco. Bueno, aquí pues como siempre, es que en todos estos problemas siempre se aplica lo mismo, se tiene que aplicar
conservación de la energía mecánica. Entonces ya ahí pues el problema nos da ciertos datos, ¿no? Nos da, por ejemplo, las masas M1 y M2, nos da la altura de 5 metros y creo que ya. Ah, bueno, nos dice que la velocidad inicial es 0 para M2. Tengo que estar en reposo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la energía mecánica inicial? Pues tenemos la energía cinética más la energía potencial. Para ambas, o sea, este es un sistema completo, ¿no? O sea, el sistema que están analizando es el sistema de las dos masas en esta pista. Entonces, la energía cinética, pues es energía mecánica, perdón, es energía cinética más energía potencial. ¿Cuál es la energía cinética del sistema? Pues es un medio de la masa 1 por la velocidad inicial 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad inicial 2 al cuadrado, más la energía potencial de la masa 1, que es M1 GH1, más la energía potencial de la masa 2, que es M2 GH2. Pues resulta que de todos estos términos, la masa 1 está en reposo, porque es la que se va a dejar, o la que se va a soltar desde el reposo para que choque con M2. M2 también está en reposo, eso nos está diciendo el problema. Cuando se suelta M1 y pega con M2, M2 va a estar ahí en reposo. Y la energía potencial de la masa 2, que es la que está abajo, pues es 0, porque consideramos que ahí está el 0 de energía potencial. Entonces, de la energía mecánica inicial, solamente nos sobrevive el término M1GH1. Entonces, bueno, se suelta la masa, entonces, y la masa M1 cae, y pues aquí se ve el instante justo antes de que vaya a chocar con M2. En ese instante, la masa M1 ya lleva cierta velocidad, U1 inicial, ya dejó el reposo, mientras que M2 todavía está en reposo. Entonces, justo antes de la colisión, que es ese momento que está en el dibujo, el momento va a ser igual a la masa 1 por la velocidad U1 más la masa 2 por la velocidad U2. Recuerden que U2 sigue en reposo, aunque M1 ya se viene a colisionar con M2, M2 sigue en reposo. Entonces, el momento inicial del sistema solamente tiene la contribución de la masa 1. Y antes de la colisión, otra vez, en ese momento, justo antes de chocar, la energía va a ser igual a un medio de la masa 1 por 1 al cuadrado y ya. Porque la masa 2 sigue en reposo y porque ahora tanto M1 como M2 están en el nivel 0 de energía potencial. Entonces ahí ya no hay energía potencial de nadie. Y la única contribución a la energía mecánica justo antes de la colisión es un medio de la masa 1 por 1 al cuadrado. Y aplicamos la conservación de la energía mecánica. Entonces, esto nos da que la E0 primada, que es justo antes de la colisión, es igual a E0, que es la energía antes de, o sea, antes de que se soltara la masa M1. Entonces, cuando igualamos por conservación de energía mecánica, pues obtenemos que un medio de la masa 1 por 1 inicial al cuadrado va a ser igual a M1GH1. Y de ahí podemos despejar U10, que es la velocidad antes de que choque la masa 1 con la masa 2. Ahora analizamos el momento una vez que ya chocaron. Una vez que ya chocaron, la masa M2 sale a la derecha, la masa M1 rebota hacia la izquierda y la masa M2 pues va a salir con velocidad U2 final y la masa M1 va a salir con velocidad menos U1 final, menos porque va en dirección contraria. Y el momento final
pues va a ser igual la suma de los momentos, que sería menos M1 final, más M2 final, de hecho ese final sobra, sería más M2 por U2 final. Y entonces la energía después de la colisión va a ser igual. Ahora los dos objetos se están moviendo. Entonces es 1/2 de la masa 1 por velocidad 1 final al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad final 2 al cuadrado. Y las energías potenciales siguen siendo 0 porque justo después de la colisión todavía se encuentran en el nivel 0 de energía potencial. Ahora, si la colisión es completamente elástica, entonces no hay disipación de calor o de energía de algún tipo. Esto significa que la energía inicial es igual a la energía final. Entonces, pues, igualamos, ¿no? Si la energía final es igual a la energía inicial, pues entonces tenemos que 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, que es la energía inicial porque la masa m1 es la única que venía con cierta velocidad, es igual a 1/2 de la masa 1 por la velocidad final 1 al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad final 2 al cuadrado. Eso pues nos da esta ecuación que llamamos ecuación 1. Además, también tenemos que se conserva el momento y pues eso quiere decir que momento inicial es igual a momento final. O sea, la masa 1 por la velocidad 1 inicial es igual a menos la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final 2. Eso nos da la ecuación 2. Entonces uno puede reescribir ambas ecuaciones. En particular, para la ecuación 1, pues uno puede despejar para velocidad inicial 1 al cuadrado. Si se fijan, aquí hay muchos términos 1/2, que, bueno, el 1/2 que está en cada uno de los términos, entonces ese se elimina. Y nos va a quedar que la velocidad inicial 1 al cuadrado es velocidad final 1 al cuadrado más m2 sobre m1 por velocidad 2 final al cuadrado. Y pues así queda. Ahora aquí hay que notar que se tuvo que dividir, no se tuvo que dividir, sino para despejar de la ecuación 1, pues tuvimos que pasar el m1 a la derecha, y eso nos dejó que este cociente m2 entre m1. Ahora, para la ecuación 2, también podemos despejar la velocidad inicial 1, que pues cuando la despejan sería menos 1 final más m2 sobre m1 por u2 final, pero como es al cuadrado, pues tenemos que elevar eso al cuadrado. Por eso aquí abajo, donde dice 2, está elevado al cuadrado ese paréntesis. Y obviamente pues ya obtuvimos de la ecuación 1 una expresión para la velocidad inicial 1. Y de la ecuación 2 también otra expresión para la velocidad inicial 1. Y obviamente pues si estamos obteniendo dos expresiones para la velocidad inicial 1, pues obviamente ambas expresiones las podemos igualar, porque ambas expresiones nos están determinando la misma cantidad, que es la velocidad inicial 1, al cuadrado en particular. Entonces, una vez que igualamos, pues tenemos esta expresión que está aquí, y lo único que aquí hay que hacer, pues es desarrollar el binomio de la ecuación 2 de arriba, porque si se fijan, este paréntesis está todo al cuadrado, pues hay que desarrollar el cuadrado del primero
menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y hay un término que es común en ambos lados, pues se elimina, que es el de la velocidad final 1 al cuadrado. Esto nos da la expresión que está aquí hasta abajo, que dice velocidad final 2 al cuadrado por, esto ya factorizando ese término, por 1 menos la masa 2 sobre la masa m1, igual a menos 2 velocidad final 1 por velocidad final 2. Aquí, así. Aquí nosotros sabemos que la masa m2 es mayor que la masa m1. Entonces, cuando m2 es mayor que m1, pues obviamente este término es menor que 0. Este término del paréntesis, el 1 menos m2 sobre m1. Porque ese cociente m2 entre m1 es mayor que 1. Y si ustedes le restan a 1 algo que es mayor que 1, pues obviamente eso el resultado es negativo. Entonces ese término dentro del paréntesis es negativo. Y de ahí pues uno obtiene que, o sea, despejando la velocidad final 2, porque vean que está tanto del lado izquierdo como del lado derecho, tenemos que la velocidad final 2 va a ser igual a 2 veces la velocidad final 1 sobre m2 sobre m1 menos 1. Y eso es igual a 2 veces m1 por velocidad final 1 sobre m2 menos m1. Ahora vamos a despejar en la ecuación 2 que está acá arriba, que era de la conservación de momento, para poner todo en términos de la velocidad inicial 1, que es la velocidad con la que cae la masa 1, para tener una ecuación en términos de esa variable solamente. Entonces tenemos velocidad inicial 1 igual a menos velocidad final 1 más m2 sobre m1 por velocidad final 2. Y aquí vamos a sustituir en vez de velocidad final 2 la expresión que encontramos acá arriba, que está aquí justo arriba. La de 2m1 velocidad final 1 sobre m2 menos m1. Esa la vamos a meter aquí donde dice velocidad final 2. Entonces eso nos da para la velocidad inicial 1 igual a menos velocidad final 1 más masa 2 sobre m1 por 2m1 por velocidad final 1 sobre m2 menos m1. Y ahí se elimina un m1 del numerador y el denominador. Y uno puede factorizar la velocidad final 1 de ambos términos. Y eso entonces, esa velocidad queda multiplicando a menos m2 menos m1 sobre, perdón, más 2m2 sobre m2 menos m1. Y bueno, ya cuando hacen lo que está dentro del paréntesis, les queda m2 más m1 sobre m2 menos m1 por velocidad final 1. Ahora sí, las velocidades de los bloques después de la colisión van a ser velocidad final 1 igual a m2 más m1 sobre m2 más m1 por velocidad 1 inicial. Y eso nos da 3.29 metros por segundo. La velocidad final 2 va a ser 2 veces m1 por masa 2 menos, más bien sobre m2 menos m1 por velocidad final 1. Y eso es igual a pues 2m1 sobre m2 más m1 por velocidad inicial 1. Donde velocidad inicial 1 es lo que habíamos encontrado, raíz de 2gh1. Entonces, cuando meten numeritos, esta velocidad nos da 6.53
metros por segundo. Para el inciso B que nos pedía la altura máxima, pues vamos a considerar la posición final, que es cuando ya rebota la masa M1. Y a esta altura pues le llamamos H mayúscula, como está indicada en esta figura. Entonces, o sea, para considerar esta parte, pues obviamente otra vez dividimos en dos ¿cómo decirlo? En dos instantes lo que sucede al final del problema. El instante inicial va a ser justo después de que colisiona. ¿Qué pasa con la masa M1 justo después de que colisiona? Y el momento final es cuando alcanza la altura máxima. Cuando justo después de que colisiona, pues la partícula o la masa tiene velocidad final 1 y después, ya después de la colisión y cuando alcanza la altura máxima, tiene velocidad final primada, porque ahora es otra velocidad final, ya no es la que trae después de chocar, sino es cuando llega a velocidad cero. Por eso es precisamente la altura máxima, porque es el punto más alto al que va a llegar hasta que se detenga. Y aquí, pues la energía inicial va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final 1 al cuadrado. La energía final va a ser solamente la energía potencial, que es M1G por H mayúscula, porque en ese momento ya la masa M1 está en reposo. Aplicamos nuevamente conservación de la energía mecánica, igualamos 1/2 de la masa 1 por velocidad final 1 al cuadrado igual a mg por H mayúscula, y vamos a tener que, bueno, aquí sustituimos la expresión que tenemos de arriba. Para la velocidad final 1 tenemos esta expresión en términos de las masas y de la velocidad inicial 1, pues sustituimos ahí, y en vez de velocidad ponemos 2gh1, también, que es lo que habíamos encontrado desde el inicio del problema. Y bueno, ¿por qué hacemos esto? Pues porque estos son los datos que nos da el problema. Y de aquí podemos despejar h y se nos van a eliminar algunas cosillas. Y la altura al final va a ser igual a m2 menos m1 al cuadrado. Es m2 menos m1 sobre m2 más m1 al cuadrado por h1. Y eso es 10 menos 5 sobre 10 más 5 al cuadrado por h1. Y esta finalmente va a ser la altura máxima a la cual va a llegar el bloque después de chocar y rebotar. Al final de la clase, es que yo tengo otra reunión, pero si quieres podemos fijar una reunión un poco más tarde. No sé qué te parece. Pues ahorita tienen clase, o sea, ¿a qué hora terminas tus clases hoy? Y bueno, si quieres, ahorita me escribes y vemos a qué hora nos podemos ver. Después de mí, ¿tienen clase? Sí, pero tenemos una media hora digamos, de descanso. Ah, déjame ver, a ver, déjame mandar un mensaje para ver si la puedo mover y aprovechamos esa media hora. Gracias, profe. Sí, dame un segundo. Sí, para no perder la concentración.
Listo, a ver, ya mandé el mensaje, vamos a ver si puedo. Ahora, el otro problema dice, una partícula con rapidez inicial nu0 o v0, como quieran decirlo, colisiona con otra partícula de igual masa que está en reposo, siendo la primera partícula desviada un ángulo θ respecto a la dirección de incidencia. Su rapidez después de la colisión es nu. Luego, la segunda partícula retrocede y su velocidad hace un ángulo θ respecto a la dirección inicial de la primera partícula. Muestre que la tangente de θ es nu por seno de phi sobre nu0 por, más bien, nu0 menos nu por coseno de phi. Y muestre que si la colisión es elástica, nu es igual a nu0 por coseno de phi. Bueno, aquí tenemos la situación inicial, que es antes de que choquen las partículas. Aquí, pues, el problema, o algo importante, es que el problema nos está diciendo que las dos partículas tienen la misma masa. Entonces vamos a llamarle masa m. Y viene la partícula 1 con velocidad v0 para chocar con la partícula 2, que tiene velocidad inicial 0 porque está en reposo. El momento inicial entonces va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1, que es de la partícula 1, y es v0, más la masa 2 por la velocidad inicial de la partícula 2, igual a la masa por la velocidad inicial v0. Esto es en x, ¿no? Porque, a ver, aquí el problema nos está diciendo que después de la colisión, las partículas se van a desviar cierto ángulo. Una se va a desviar un ángulo θ y otra un ángulo phi, respecto a la dirección inicial que tenían, que era, pues si suponemos que estaban ubicadas a lo largo del eje X, pues entonces van a desviarse respecto al eje X un ángulo θ o un ángulo phi, como se muestra aquí abajo. Entonces, eso quiere decir que hay componentes de la velocidad a lo largo de Y y de X, porque ambas partículas, cuando salieron después de la colisión, pues salen en cierta dirección, y esa cierta dirección pues tiene componentes X y Y. Entonces, en X en particular, tenemos masa 1, velocidad en X inicial, más la masa 2 por velocidad en X inicial de la masa 2, igual a la masa por la velocidad inicial. Y en Y vamos a tener la masa por la velocidad inicial en Y, más la masa por la velocidad inicial U en Y, que es pues obviamente de la masa 2. Y aquí, en X, el momento inicial pues solamente contribuye la masa m1, que tiene velocidad v0. Entonces por eso el momento inicial es m por v0. Y en Y tenemos masa por velocidad inicial en Y, más la otra masa por la velocidad inicial en Y de la otra masa. Aquí está la figura de después de que chocan, cómo van a salir las partículas. Si se fijan, la primera partícula sale con velocidad nu o con velocidad v. Bueno, entonces aquí está. Después de la colisión, la partícula 1 va a salir con velocidad nu o con velocidad v en cierta dirección, que aquí dice, dada por el ángulo phi respecto a la dirección inicial
de incidencia. Entonces aquí está el ángulo phi para la masa M1 y la masa M2 haciendo un ángulo θ respecto a la dirección de incidencia también, con otra velocidad que nosotros llamamos u. Acá arriba nosotros consideramos el momento inicial. Acá abajo vamos a considerar el momento final, que va a estar dado por la masa M1 por la velocidad mx final más la masa M2 por la velocidad mx final. Y es igual a masa por V, más bien es masa, bueno, es V o mu, pueden llamarlo como quieran, ¿no? Vamos a llamarle V para no estar confundiéndonos. Entonces es masa por V, coseno de phi. Otra vez, eso nos está diciendo el problema. Está saliendo con velocidad V, proyectada un ángulo, o bueno, respecto a una dirección dada por phi. Entonces es V coseno de phi, más la masa M2, que es M, por la velocidad U, por el coseno de θ, porque es el otro ángulo con el que está saliendo la otra masa. Y en la dirección Y tenemos también la conservación del momento, que sería masa 1 velocidad final en Y, más la masa 2 velocidad final en Y, de la masa 2. Y eso es la masa por V seno de phi, porque es la otra componente de la velocidad final, menos M por U por seno de phi. Y pues aquí es menos porque de acuerdo a nuestro dibujo, la masa M2 pues sale hacia abajo y cuando uno proyecta en la dirección Y, pues la velocidad en Y proyectada a lo largo de... La velocidad de la masa 2 final proyectada a lo largo de Y queda en la dirección negativa. Por lo tanto aquí pues es menos mu seno de phi. Ahora podemos aplicar la conservación de momento, pero pues separando, ¿no? Conservación de momento en X y conservación de momento en Y. Entonces para X tenemos que m por v0 va a ser igual a m por v coseno de phi más m por u coseno de θ. Y en Y vamos a tener 0 porque pues no había velocidad inicial en Y para ninguna de las partículas. La primera porque solo se movía a lo largo de X. Y la segunda porque estaba en reposo. Entonces por eso no hay momento inicial en Y. Entonces el momento inicial es 0 en Y, pero eso va a ser igual al momento final en Y, que va a ser mv seno de phi menos mu seno de θ. Esa u en realidad es, o sea, es algo que está ahí para identificar que hay una velocidad final para la masa 2, pero en realidad no importa, o sea, no importa que el problema no se los haya dado y que no tenga un valor o algo así. Es solamente una variable que uno introduce porque sabe que la partícula 2 se va a mover con cierta velocidad después de la colisión, pero el nombre es lo de menos. O sea, ustedes le podrán haber puesto J o X o Z o lo que sea, Y o no sé lo que se les ocurra, solamente para identificar que había una velocidad con la que sale la partícula 2. Pero en realidad no va a ser importante, como se muestra aquí, porque uno puede, más bien uno va a tomar estas expresiones, la conservación de momento en X y la conservación de momento en Y va a dividirlas. Estas son cosas que a lo mejor ustedes como van iniciando sus cursos, me refiero a su primer semestre, quizás no es tan obvio en este momento, pero son artificios, son herramientas que uno hace frecuentemente en este tipo de carreras y cuando resuelve los problemas. Estas cosas como, ya tengo estas dos ecuaciones, pues ¿qué pasa si divido esas ecuaciones? O lo que hicimos en el otro problema, ¿no? De poner todo en términos de la velocidad inicial, no sé qué, para que al final nos quede solo una variable y poder despejar. Ese tipo de cosas, pues, tienen que acostumbrarse a ellas y
ir desarrollando, entre comillas, el ojo para hacerlo, porque al final ustedes podrían haber llegado hasta aquí y haber llegado bien haciendo todo este análisis, pero ya de aquí podrían haber dicho, pues ya no puedo, o sea, no sé qué hacer para llegar al resultado, ¿no? Pues a veces se les tienen que ocurrir cosas o pues tratar de manipular las ecuaciones y en este caso decir qué pasa si divido estas dos ecuaciones que ya tengo. Bueno, pues aquí, si ustedes dividen estas dos ecuaciones, pues por un lado tienen mu coseno de teta sobre mu seno de teta va a ser igual a ¿qué? Pues bueno, la parte de arriba, mu coseno de teta es igual a mb, perdón, la parte de arriba que es mu seno de teta va a ser igual a mu por seno de phi, mb por seno de phi, que es la ecuación que está abajo, la conservación de momento en y. Y para el denominador, que es la conservación de momento en x, tenemos mu coseno de teta igual a mb0 menos mb coseno de phi. Entonces, aquí notamos en el lado izquierdo que tenemos el término seno de teta entre coseno de teta. Y eso es igual a tangente de teta. La masa con la masa del denominador se eliminó y la velocidad u del numerador con la velocidad u del denominador también se eliminó. Por eso les decía que no importaba cómo le llamaran y por eso el problema ni siquiera les dice la masa 2 sale con velocidad u, porque en realidad eso es lo de menos, esa cantidad se va a eliminar en este cociente y entonces solamente tenemos tangente de teta igual a mb seno de phi sobre mb0 menos m por b por coseno de phi. M es un factor común tanto en el numerador como en el denominador, entonces se puede eliminar. Y eso nos deja simplemente con m, más bien nos deja con v seno de phi sobre b0 menos v coseno de phi. Y después tenemos que una colisión que es completamente elástica, tiene la propiedad de que se conserva la energía y que no hay disipación de energía en otros medios como calor o sonido o fricción o cosas así. Esto quiere decir que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. ¿Cuál es la energía cinética inicial? Pues es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más un medio de la masa por velocidad inicial u0 al cuadrado. Esa es 0 porque inicialmente la masa 2 está en reposo. Y esto tiene que ser igual a la energía cinética final, que es un medio de la masa por v al cuadrado más un medio de la masa por u al cuadrado. Y de hecho se eliminan como... Hay un factor común a cada uno de estos términos que es un medio de m, porque todas las masas, o bueno, las dos masas tienen masa m. Entonces se elimina ese término y nos deja con la expresión velocidad inicial al cuadrado igual a velocidad v al cuadrado más u al cuadrado. Y esto es igual a velocidad v al cuadrado más, y descomponemos la u en, pues en ambas componentes, que sería u coseno de teta al cuadrado más u seno de teta al cuadrado. V, pues solamente, digamos, es la velocidad con la que sale la masa 1, que es justo la que nos da el problema, ¿no? Esta sí nos está diciendo que sale con, aquí, la rapidez es v. Y después de hacer eso, pues uno tiene que desarrollar los cuadrados dentro de cada paréntesis. Entonces, siguiendo la regla, que el cuadrado de una diferencia es, por ejemplo, en el primer paréntesis, b0 al cuadrado menos 2 veces b0 por b, coseno de phi, más b0 cuadrado por coseno cuadrado de phi. Pero ya cuando desarrollan, pues pueden factorizar el coseno y el seno. Y de hecho, pues coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi va a ser igual a 1.
Esa es una propiedad trigonométrica. Y de aquí podemos despejar para V. Entonces de aquí tenemos 2 veces B0 al cuadrado. Son 2 veces porque un B0 al cuadrado está al inicio y el otro está al final, con ese término de coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, que es igual a 1. De ahí obtienen el 2 veces B0, perdón, el 2 veces V cuadrado. Y eso es igual a 2 veces B0 por V por coseno de phi, pero un V de cada lado lo pueden eliminar y también el 2 lo eliminan y eso les deja al final V igual a B0 coseno de phi. Entonces ya con eso obtuvimos el inciso B. El inciso A pues fue cuando dividimos ambas ecuaciones y obtuvimos la tangente de teta igual a esto que está aquí. El inciso B pues es lo que acabamos de obtener. Finalmente, este problema dice un bloque de masa M1 igual a 10 kilogramos se desliza a lo largo de una mesa sin fricción con una velocidad de 10 metros por segundo. Directamente enfrente de él y moviéndose con una velocidad de 3 metros por segundo en la misma dirección, se encuentra un bloque de masa M2 igual a 5 kilogramos. Dice, un resorte sin masa con constante K igual a 1120 newtons metro está atado al segundo bloque como se muestra en la figura 4. Inciso A, antes de que M1 haga contacto con el resorte, calcule la velocidad del centro de masa del sistema. Inciso B, durante la colisión el resorte es comprimido por una cantidad máxima delta X. Calcular el valor de delta X. E inciso C, los bloques eventualmente se separan de nuevo y calculen las velocidades finales de los dos bloques, medidas desde el marco de referencia de la mesa. Entonces, de acuerdo a esta figura, viene la masa M1 a 10 metros por segundo hacia la masa M2, que se mueve a 3 metros por segundo en la misma dirección, y M2 está amarrada a un resorte. Entonces, pues como M1 va más rápido, eventualmente va a alcanzar a M2 y va a chocar y va a comprimir el resorte una cantidad delta X. Y después del choque, pues las masas o los bloques se van a mover a distintas velocidades. Entonces también esto nos está pidiendo el problema, calcular esas velocidades. Y en este caso, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular el inciso A que nos dice que antes de que colisionen, queremos la velocidad del centro de masa del sistema. Eso está muy inmediato. La velocidad del centro de masa va a ser, si se fijan, multiplicar 2 veces la velocidad, más bien el 2. Ay, es que lo hice al revés. Sí, es cierto, aquí le cambié este dato. Sí, es cierto. Es que aquí eran 10. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí, el número, otra vez, es lo de menos. Lo que tienen que hacer aquí es multiplicar, en este caso serían los 10 kilogramos, y multiplicando la velocidad, que son 10 metros por segundo en nuestro problema. O sea, en este problema, que dice, tenemos masa M1 moviéndose a 10 metros por segundo, tendríamos que multiplicar la masa por la velocidad. Acá, pues, no son 10 kilogramos, son 2 kilogramos,
pero estarán multiplicando a la velocidad, que son 10. Para el otro caso, vamos a tener la masa, que son los 5 kilogramos, multiplicando a la velocidad, que son los 3 metros por segundo, entre la suma de las masas. Esa es la definición de la velocidad del centro de masa. Y entonces pues dividimos entre las dos masas, que es 2 más 5, y eso nos da 35 sobre 7. Les digo, este número no va a coincidir con el de la tarea, pero sí va a coincidir todo el procedimiento. Entonces esto es lo que deben hacer para resolver el problema: multiplicar la masa por la velocidad de la masa 1 más la masa por la velocidad de la masa 2 y dividir entre la masa total, y eso les da pues algo que en este caso son 5 metros por segundo. Ese es el inciso A. Para el inciso B nos pide calcular cuánto se comprime el resorte. Para el inciso B tenemos que, una vez que hay colisión, pues las masas se tienen que mover a la misma velocidad, que es la velocidad del centro de masa. Obviamente, pues al inicio, o sea, antes de la colisión, hay una energía mecánica total del sistema, que es la suma de las energías cinéticas, porque no hay energía potencial, porque si se está moviendo a lo largo de una mesa, por ejemplo, y ahí la energía potencial es 0, pues solamente tenemos la contribución de la energía cinética. Y después de la colisión vamos a tener la energía cinética final, que es ya cuando cuando colisionan, ambas masas salen con la velocidad del centro de masa, pero a esto hay que agregarle la energía potencial. Otra vez, no hay energía potencial gravitacional, porque sobre la mesa están en el 0 de energía potencial. Pero sí hay una componente adicional, que es la energía potencial del resorte, porque aquí ya se comprimió. Entonces acuérdense que los resortes tienen energía potencial cuando son comprimidos, pero es energía potencial del resorte, no es energía potencial gravitacional. Si a esto le sumamos que estuvieran sobre una mesa o sobre alguna cosa, por encima del 0 de energía potencial, entonces también habría que sumarle MGH1 más bien M1GH más M2GH. Pero entonces este no es el caso. Y lo único que está contribuyendo a la energía potencial después de la colisión es la del resorte, que es un medio de kx cuadrada. O delta x cuadrada, si quieren verlo así. Ajá. Dime, Carlos. Una pregunta, con lo que nos está enseñando ahorita, esos no son los mismos datos que tenemos en la tarea, ¿verdad? Y sí, a eso me refiero, que lo que varía respecto a la tarea es este 2, que está encerrado en rojo. Ah, ok. Ajá. Entonces, aquí, más que hacerle caso al numerito, Al lo que procedimiento. es cómo se resolvía. Okay. Entonces, el inciso B se resuelve igualando o considerando conservación de energía mecánica. Energía mecánica inicial es la suma de las energías cinéticas, porque no hay energía potencial, y energía mecánica final es la energía cinética final, que es cuando las dos partículas colisionan y van a salir con la velocidad del centro de masa, más la energía mecánica del resorte. Y de ahí obtienen, o sea, aquí pueden llamarle X o delta X, que en este caso más bien sería delta X, lo que se comprime el resorte. Y entonces aquí pondrían un medio de K por delta X cuadrada. De aquí podrían despejar delta X, que es lo que les está pidiendo el problema. Entonces delta X pues va a ser igual a la raíz de 2 por un medio de la masa m1 por la velocidad m al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado, menos un medio de m1 más m2 por la velocidad del centro de masa al cuadrado, sobre la constante k. Y cuando meterían los datos correctos, pues les daría un número que no es igual a, no coincide con este punto 25, pero es el procedimiento que tienen que hacer para obtener el delta X.
Ahora el inciso C. Los bloques eventualmente se van a separar otra vez y nos pide calcular las velocidades finales desde el marco de referencia de la mesa. Bueno, pues aquí hay que considerar que en el sistema del centro de masa, el momento lineal no existe, porque en ese sistema, pues el momento del centro de masa no hay, es como decir, ¿qué velocidad tengo yo respecto a mi sistema de referencia, que soy yo? Pues no tengo ninguna velocidad. Yo me voy moviendo respecto a, o sea, si hay alguien que está en la acera y me está viendo correr, pues respecto a él, yo sí llevo cierta velocidad. Pero yo respecto a mí mismo, pues no me estoy moviendo, yo estoy en reposo. Entonces, el momento lineal del centro de masa es 0 respecto al sistema del centro de masa, que es el sistema que tenemos que considerar para el inciso C. Entonces, en este caso, vamos a tener que 0 es igual a la masa 1 por la velocidad 1' más la masa 2 por la velocidad 2', y de aquí podemos despejar menos m, o sea, pasan m1v1 de un lado y m2v2 del otro lado. Y donde v1' y v2' son las velocidades con las que salen las partículas o las masas una vez que se separan. Entonces, de aquí tenemos m1 v1' igual a m2 v2', y de aquí pueden despejar v2', y va a ser igual a menos m1 v1' sobre m2. Entonces, una vez que se descomprime el resorte, lo que era la energía potencial, que era 1/2 de kx cuadrada, se va a transformar en energía cinética relativa al centro de masa. Entonces, este término, que es 1/2 de kx cuadrada, la energía potencial del resorte, se va a liberar como energía cinética. Recuerden que la energía se tiene que transformar. No se puede perder energía de la nada, ni generar energía de la nada. Entonces, lo que estaba almacenado como energía cinética del resorte, 1/2 de delta x cuadrado, se va a convertir en energía cinética, que sería 1/2 de m1 por v1' al cuadrado más 1/2 de m2 por v2' al cuadrado, que es la suma de las energías cinéticas una vez que se descomprimió el resorte. Entonces tenemos que 1/2 de kx cuadrada va a ser igual a 1/2 por la velocidad 1 al cuadrado más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2' al cuadrado. ¿Pero qué es velocidad 2'? Pues es lo que encontramos arriba, es menos m1 v1' sobre m2. Entonces sustituyen ese valor y van a obtener pues 1/2 de kx cuando factorizan no factorizan, sino más bien dividen entre m1, van a obtener 1/2 de v1' al cuadrado multiplicando a m1 más m1 al cuadrado sobre m2. Y de aquí pues ustedes pueden despejar v1', que es la velocidad con la que sale la masa 1, y les va a dar cierto valor cuando meten los valores que sí corresponden a los del problema. Y una vez que obtienen la velocidad v1', pues pueden obtener la velocidad v2', que también les daría cierto valor de acuerdo a los datos que sí corresponden a los del problema de la tarea. Aquí hay que notar también el signo de la velocidad v2, que es negativo porque pues precisamente sale en dirección opuesta a la dirección con la que sale la masa 1. Entonces, en este problema en particular, no en el de la tarea, sino en el que estoy mostrando, estamos viendo que la velocidad del el centro de masa es 5 metros por segundo.
Y entonces las velocidades, una vez que se separan ambas masas, por ejemplo, respecto al sistema de referencia de la mesa, porque es desde donde un observador va a medir las velocidades, va a ser igual a, de acuerdo a la regla que vimos del movimiento relativo, va a ser igual a velocidad 1 b' igual a velocidad 1' más velocidad del centro de masa, que sería en este caso para la masa 1, menos 5 más 5, pues va a ser 0. Y para la masa 2, vamos a tener velocidad 2 b' igual a velocidad prima 2 más velocidad del centro de masa, que sería 2 más 5 igual a 7 metros por segundo. Esto es otra vez tomando en cuenta las leyes o la suma de velocidades del movimiento relativo que vimos en algún momento del curso. Entonces, los números que están aquí no van a coincidir con los de la tarea, pero el procedimiento sí, pues sí tiene que coincidir. Aplican conservación de momento, aplican conservación de la energía y aplican aquí la definición de la velocidad del centro de masa que vimos en ese tema. Y aquí simplemente pues tienen que considerar que al inicio ambas masas, después de la colisión, están moviéndose juntas, pero después se separan. Y esto también que es importante, que era que la energía del resorte, la que estaba almacenada como energía potencial, en el término 1/2 de kx cuadrada, no se puede desaparecer una vez que se separen las masas. Y si no se puede desaparecer porque no hay desaparición de energía así como de la nada, eso significa que esta energía almacenada como energía potencial del resorte se tiene que liberar como energía cinética, y por eso hicimos 1/2 de kx cuadrada igual a 1/2 de m1 por b1' al cuadrado más 1/2 de m2 por b2' al cuadrado. Y bueno, así se resolvía la tarea. ¿Tienen alguna pregunta? Déjenme ver un segundo. Sí, si quieren nos podemos quedar tantito ahorita después de la clase. Entonces nos quedamos un rato. Quien quiera quedarse, aparte de su compañera que pidió el tiempo. Y quien quiera irse, o sea, quien se tenga que ir, pues también se puede ir. Bueno, entonces, si de esto no hay duda, pasamos a lo otro. Entonces, no sé qué tema en particular querías checar, Emiliano. Era más sobre mis calificaciones, pero eso lo quería tratar solamente con el profe. Eso es en privado. Yo pensé que era como preguntas de las tareas o así de cómo se resolvían. Sí, bueno, ok, perfecto. Entonces, si quieres para eso, pues, ¿quieres que te mande la lista o quieres en llamada? Si tiene chance ahorita, pues ahorita que los demás ya como... Desconectados, ok. Bueno, si alguien de los demás tiene alguna duda de esto, de cualquier cosa, pues de una vez. Y si no, pues denos chance, porfa, de checar con Emiliano de sus calificaciones. Profe, yo tengo una duda. El lunes Ajá. sí va a haber clase, ¿verdad? Sí, porque se supone que hoy íbamos a terminar, pero no hubo chance de checar otra cosa más que la tarea. Entonces va a ser una sesión muy rápida, o sea, va a ser como de media hora o algo así, de 40 minutos, para terminar Ok, lo del gracias. curso. Ujú. Maestro, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Si no es molestia, ¿podría subir las
las grabaciones de las clases de enero a su canal de YouTube, por favor? Sí, sí, Ah, muchas con gracias. gusto, sí. Muchas gracias. ¿Algo más? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye. Listo. Ah, no, falta alguien. Ah, no, creo que ya. Creo que ya. A ver, déjame ver. Nada Ajá, más ¿cuál era? quería preguntarle, profe, entonces, ¿en cuánto quedó mi examen con lo de la pregunta? Mira, a ver, déjame ver. El examen eran 5 problemas. Entonces cada uno les valía a dos 2 puntos. puntos exacto. Si consideramos que ahora era sobre 4, entonces cada uno valía 2.5. Entonces déjame ver tu examen. Y déjame abrir el Excel. No, más bien déjame abrir donde tengo desglosadas las calificaciones de cada ejercicio. Profe, ¿usted sabe cuándo se van a aplicar los extraordinarios de este semestre? Mira, según el calendario, nada más déjame buscar tu... Estoy buscando tu examen. Y ahorita te digo eso. Nada más que tarda mucho en cargar. Creo que ya está cargando. A ver, según el calendario de la ENES, dice exámenes ordinarios 31 de enero al 4 de febrero. Y Ujú. para sentar calificaciones del 4 de febrero en adelante. ¿Tú me preguntas de los extraordinarios? Sí, Dice recepción de solicitudes para presentar más de 2. No, no sé por qué separan con más de 2 o menos de 2, pero aquí solo dice recepción de solicitudes para presentar más de 2 del 11 al 13 de febrero. Pero yo creo que a partir del, o sea, el 4 de febrero yo ya tengo que reportar calificaciones finales. Entonces, en ese momento tú ya vas a saber si presentarías extraordinario o no. Toma el 4 de febrero como referencia. ok, profe. Y Pero es que déjame ver si dice. Ajá. estoy viendo que yo creo que no, no voy a alcanzar a pasar, entonces para ir planeando ya irme al extraordinario. ¿Crees, en el final crees que no te puedas recuperar? ¿Cómo? ¿En ¿Perdón? el final crees que te puedas recuperar? Pues es que creo que no, profe, porque sí me ha costado mucho su materia junto con la de mate. Sí Ajá. me
me ha costado bastante y una semana para repasar todo el semestre, pues creo que no. Pues yo espero que sí, o sea, esperemos que sí. Porque incluso las 2 tareas que ya dejo, pues no, si fuera un examen no las aprobaría. Entonces, y esta tarea así como ahorita la vimos, pues creo que tampoco. Ay, pues igual estudia lo que te costó más, como que creo que supongo que será la última parte, pero mira, en tu caso, en el examen, o sea, como ahora cada ejercicio vale 2.5, Sí, eh, y como ya no vale el ejercicio 1, o sea, ya no se toma en cuenta, mm, pues te subió un montón, de hecho te subió a 8.7 la... pero bueno, sí, pero de todas formas con el promedio de las tareas yo creo que no la voy a hacer, profe. Más bien, échale ganas al que sigue, ¿no? Al parcial que sigue. ¿Sí cree que pase Para con que, el que sigue? pues es que mira, tienes, o sea, tendrías 8.7 en este examen, pero es que Ujú. en la segunda tarea te fue mal, ¿verdad? Sí. Necesitaría hacer las cuentas, ¿sí? Yo no he hecho así como qué necesitas para pasar o algo así. Pero sí es que lo malo. Entonces, la primera tarea, pues, no la pasaste, pero digamos casi llegaste a la mitad, ¿no? Pero la segunda Ujú. sí está mal. Esa sí, quién sabe. Sí, esa es la que no, También es la peor. eran, ¿cuánto? Eran, a ver, Eran dame un 9 segundo. ejercicios, creo. Sí, pero el ponderaje, habíamos dicho que, o sea, valen un poco más los exámenes, ¿no? Valen 60% y las tareas valen 40%. Ujú. Entonces, igual y si te va muy bien, quizás sí podrías pasar en ordinario. De todos modos, yo te sugiero que igual presentes el final, Este o sea, final. ¿lo presentarías o ya directamente dirías no presento el final de todo y mejor estudio para el extra? Pero si piensas eso, yo te sugiero que de todas maneras lo intentes el final de que incluye todo. Es que sí, no creo alcanzar a estudiar bien todo en una semana, profe. Entonces, pues no. Si ya no salgo con este examen, yo creo que sí me voy a meter al extraordinario. Pues sí, piénsalo, pero sí, o sea, yo pues también respetaría tu decisión de De hecho, sí mejor. también le iba a preguntar, por ejemplo, si no salgo bien en este examen y repruebo, digamos, la materia, podría decir así libremente, pues me voy al extra y no presento el final. A ver. Creo que estás en tu... desconozco bien, Ujú. porque eso como que es ajeno a mí, o sea, me refiero, eso es como más un tema como de la coordinación de la licenciatura o algo así, Ah, ok. pero, a ver, sí, dicho de otra manera, si el reglamento de la INES y de la UNAM te permite hacerlo, pues obviamente yo no tengo ningún problema. Más bien averigua eso con, con la Con la coordinación, coordinación. Sí, ok. porque es que creo que sí, luego han comentado casos de estudiantes, por ejemplo, es un decir, ¿no? Obvio no es tu caso, pero de algún estudiante que nunca se presentó, o sea, que está inscrito, pero nunca fue a clases, nunca hizo ningún examen y nunca nada, y él decide Ujú. de a la nada presentarse al extraordinario y, y resulta que lo pasa.
O sea, creo que eso ha pasado o algo así, entonces eso tiene que ver. De esos casos sí sé, pues, pero Ajá, nunca lo he intentado porque siempre me ha dado miedo. De hecho, este va a ser mi primer extraordinario. sí. Sí, pues, o sea, mi conclusión es, si la universidad te lo permite, yo estoy de acuerdo. O sea, no, Ah, ok. más bien averígualo y, Ujú. y es algo así como más bien como de tus derechos como estudiante. Ah, ok, profe. Ujú. Pues muchas gracias. Sí, y pues espero que te vaya bien. Sí, profe, gracias. Bonito día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.